Dios les bendiga más. Son evangelistas. Dios les bendiga más. Aleluya, qué bueno. Le voy a invitar un minutito solamente, que esté en pie, y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede para traer esta palabra. Gloria al Señor. Aleluya, gracias. Y a toda la congregación. ¿Verdad que están bien? Qué bueno, fortalecido en el Señor. Gracias al hermano Nelson por recordarle al pastor que era a mí que me tocaba. Libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el verso 2 hasta el 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Y este libro lo escribe el doctor Lucas. Gloria al Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, gracias. Una vez más que tu nombre sea glorificado. Te bendecimos y reconocemos que tú eres Dios. Dios de grandeza, Dios de señorío. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos. Muchas gracias. A ti de antemano te damos la gloria, porque nos separaste para eso, para darte gloria, para darte honra en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias le damos a Dios por la oportunidad, por el tiempo y la oportunidad. Amén. Y vamos a estar hablando con el tema pruebas que no admiten dudas. Pruebas que no admiten dudas. El libro de los Hechos de los Apóstoles, una excelente evidencia de la obra de Cristo, desde la resurrección hasta su ascensión. Pero también ahí vemos la obra de la iglesia, de la primera iglesia, de una iglesia tierna que nace en el día de Pentecostés. Gloria al Señor. Pero hay una palabra en estos versos que hemos leído que mientras estudiaba resonó en mi espíritu, y es la palabra indubitable. Indubitable. Que una de sus respuestas, de su significado, dice que es innegable. Hoy nosotros como iglesia estamos enfrentando, como en todos los tiempos, pero en este tiempo más, nosotros estamos enfrentando muchas situaciones difíciles, la iglesia, desde afuera, pero también situaciones desde adentro. Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente quiere todas las cosas por lo que puede ver y lo que puede tocar. Y el reino que a nosotros Dios nos ha entregado es un reino invisible. Dice la palabra de Dios que más bienaventurados son los que creen sin ver.
Por eso digo que la lucha no es solamente con lo de afuera, con el tiempo que estamos viviendo, sino también con lo de adentro. Porque cuán lucha a nosotros nos da creer, cuán lucha nos da a nosotros mantenernos firme, creyente, sin movernos de la promesa de Dios en nosotros, y no solamente de la promesa de Dios en nosotros, del Dios de la promesa. Porque más que las promesas es Dios. ¿Te está oyendo? Dios es más que el que la bendición. Dios es más que la bendición. Dios es más que la promesa. Recién orábamos por los enfermos. Y la palabra de Dios dice con respecto a eso, orad unos por otros para que seamos sanados. Orad unos por otros para que las puertas sean abiertas, las puertas para dar testimonio de Dios. Pero también vamos a orar dando gracias, acciones de gracia. Las acciones de gracia en nuestra vida traen mucha plenitud y mucho reposo. Y Dios quiere que nosotros estemos, a pesar de todas las luchas, de todos los misiles que estamos recibiendo de afuera y aún adentro de nosotros, para que usted no vaya a mirar que está a su lado. Dios quiere que nosotros estemos fortalecidos. ¿Usted está oyendo? El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando nosotros revisamos esos versículos, lo dijo después que había expuesto, después que había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Porque él también había aprendido que todas las cosas a lo que Dios amaba, a lo que Dios había llamado conforme a su propósito, iban a obrar a bien. Pero ¿cuánto nos da lucha a nosotros, nos da para llegar hasta ahí? De que por donde estamos pasando, cada quien de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones. Algunos con la familia, con el esposo. Situaciones económicas que muchas veces no las generamos nosotros, porque a veces hay situaciones económicas porque las generamos nosotros, nos endeudamos. A todos los santos le debemos una vela. Es un refrán dominicano, la hermana Carmen sabe de eso. Queremos vivir vida de apariencia y la apariencia cuesta. Queremos vivir al último grito de la moda y eso cuesta. Gloria al Señor. Pero cuánta lucha a nosotros nos da confiar, llegar hasta ahí, que por donde estoy pasando, donde Dios me está permitiendo, va a obrar a bien a mi vida y a la vida de mi casa, a la vida de los que están cerca de mí. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos en confianza. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. Dios quiere que crezcamos en comunión con Él. Y para eso no se experimenta. El ejemplo por excelencia es mismo. Experimentado en quebranto. Y si vivimos con Él, vamos a ser experimentados en quebranto. En situaciones que muchas veces nosotros no las generamos. En situaciones que Dios la trae a nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Para que a Él le demos toda la gloria. Para que no entendamos que fuimos nosotros que lo hicimos. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, si alguno está firme, mire que no caiga. Cada quien tiene que estar examinando, mirando su firmeza en el Señor.
Esto es un asunto suyo y Dios, mío y Dios. Porque mientras estamos pendientes a la vida de otro, perdemos de vista nuestra comunión con Dios. Y Dios no nos ha llamado a eso, porque el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, nos cargamos. Y hasta podemos perder de vista y perder nuestra salvación. Y es un peligro. Eso sí es un gran peligro. Dije ahorita que cuando estudiaba estos versos donde me llevó el Señor, me encantó la palabra indubitable, innegable. En todo los tiempos, el mundo, el diablo, el infierno se ha levantado contra la fe, contra nuestra confianza. Pero no necesariamente tiene que ser refiriéndose a nosotros, sino al que nosotros servimos. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con ustedes? Gloria al Señor. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. Para él son locuras. Y todos los días las niega. Y cada día, ese es el trabajo de él. De que nuestra creencia sea puesta en duda. Pero aquí el libro de los Hechos habla y nos dice que el Señor dejó pruebas indubitables, innegables de su resurrección. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, en vano estamos aquí. En vano es nuestra creencia. Él es el primero de los resucitados y de los que viven para siempre. Y si Él vive y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Gloria al Señor. Y eso es importantísimo para nosotros en el día de hoy. Porque el enemigo quiere cada día poner semillita con mucha sutileza en nuestros corazones de incertidumbre. Y no la intenta poner cuando en apariencia las cosas visibles no van bien. No. Cuando hay estrechez, cuando falta la salud, cuando hay un diagnóstico, cuando hay persecución. Yo no sé cuánto han pasado persecución física. Yo he pasado persecución física. Pero cuando hay persecución también de lo invisible, de espíritu. Porque el apóstol Pablo dijo que había en ocasiones que su lucha no era con carne ni sangre. Hay gente que tiene lucha con carne y sangre. Pero también dice que nuestra lucha es con potestades, con principados que quieren impedir que usted y yo estemos de pie, que quieren impedir que usted y yo confesemos en momentos difíciles que Jesucristo sigue siendo el Señor. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y cada día quiere poner semillitas de una manera o de otra en nuestros corazones de que nuestro Dios no existe, de que las promesas no son cumplibles. Y yo le digo la verdad, a veces hasta nos limitamos para testificar, para hablar a otro o para aún decírselo al Señor en oración. Por ejemplo, yo le digo al Señor en oración, Señor, gracias porque tú eres mi sanador. Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. Eso es diario. Gracias, Señor, porque tú eres mi sustento. Gracias, Señor, porque tú eres más que papá, mamá, más que mis hijos, más que mis generaciones. Tú eres más que mi existir. Porque antes de su existir y de mi existir, estaba Él. Y después de nuestra existencia, seguirá Él.
Porque por Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, dicen las Escrituras. Pero esa semilla de incertidumbre, el enemigo quiere sembrarla. ¿Y si no te sana? ¿Y si te mueres de eso? ¿Y si te llevan y se te ponen un caso en la corte porque no pagaste? ¿Y si te quedas en la calle? Él siempre quiere sembrar esas incertidumbres en nuestros corazones. Y si vas de viaje y te montas en el avión y ese avión se cae, y que tú piensas sacar licencia, y si tienes un accidente, Él siempre quiere sembrar semillas de incertidumbre. Pero nosotros tenemos pruebas indubitables de que nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos al resucitado, al que vive para siempre, al que dejó pruebas indubitables. Aleluya, de que murió, tuvo 3 días bajo tierra, pero vive y vive para siempre. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. El apóstol Pablo dijo que el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior, ese hombre interior dice que se va renovando día a día. Para que esto suceda en nosotros, ese hombre interior hay que estarlo alimentando siempre de Dios y su palabra. Y no viendo las cosas que se ven, no viendo a ese hombre exterior que se va desgastando, no viendo nuestro entorno que cada día se va desgastando. A diario oímos decir la gente, las cosas de ahora no son como las de antes. Pero, y es que usted no recuerda que la Biblia dice que las cosas exteriores se van desgastando. Salomón al final de sus días, aunque recibió sabiduría para terminar bien, para tener un reino firme, se desvió a pesar de la sabiduría, no le dio buen uso. Pero al final, gracias a la misericordia de Dios, pudo reconocer y decir que el todo del hombre era apartarse del mal y temer a Dios. Y hay algo que nosotros estamos viendo en este tiempo, y es la falta de temor. Nuestro pastor siempre dice una frase que es de él. Si usted y yo la usamos es porque la copiamos, pero creo que no hay que pagar por eso. Y él dice, yo recuerdo. Él siempre dice, yo recuerdo. Yo recuerdo que cuando yo era niña, llegaba visita a la casa. El niño no podía ir a recibir la visita. Con solamente mirarnos ya era suficiente para uno coger su rincón. Ahora los niños, usted los mira, los remira, lo mide, le saca la correa, nada pasa. Ellos entablan la conversación, algunos, no todos, porque hay mucha indiferencia en el corazón de ellos hoy en día. Una generación de falta de temor y de mucha indiferencia que tiene oído tapado para no aprender no modelar, no asumir, no aceptar la vida de los adultos. Gloria al Señor. Con mirar no era suficiente. La falta de temor. Salomón dijo que el temor a Dios era el todo del hombre. ¿Y en qué se basa el temor a Dios? En que si usted ve que hay el mal por acá, no se pare, no se detenga. Siga. Si hay otra ruta donde usted se puede ir, váyase por la otra ruta. Usted no es periodista, no vaya con la cámara, no vaya con el celular a tirar fotos. Usted no es periodista, usted no le están pagando por eso. Deje que otro le cuente. Si hay que contar,
Porque hay cosas que verdaderamente no hay que contar. Lo que nosotros tenemos que contar es la maravilla de Dios, que éramos ciegos y ahora vemos. Aquí en este libro hay muchas buenas noticias que hablar. Él vive. Él resucitó, el primero de los resucitados, y ha dado pruebas indubitables de su resurrección. Aleluya. El mundo está pegado a lo que ve, a lo natural. Usted y yo como iglesia no somos natural, porque hay un hombre interior ahí que hay que alimentarlo. Si no lo alimentamos, ese hombre interior languidece. Y el hombre exterior entonces fortalece, pero ese hombre exterior, dice la palabra, hay que eliminarlo, hay que ponerlo en la cruz. Gloria al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas, ese hombre exterior hay que dejarlo que pase. Hay que sepultarlo para que viva Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Que nuestra boca se llene de hablar del reino de Dios. Que suframos persecución por hablar del reino, no por hablar de la vida de otros. Es preferible padecer por la causa de Cristo y no padecer, como dice las Escrituras, por meternos, por inmiscuirnos en la vida de otro. Gloria al Señor. Al fin y al cabo, nosotros mismos no podemos con nuestra vida porque tenemos que siempre entregársela al Señor. ¿Por qué queremos cargar con la vida de otro? Si el libro de Gálatas dice que cada quien tiene que cargar con lo suyo. ¿Usted está oyendo? Cada quien. Cada quien tiene que aprender ahí al Señor. El Señor mismo dijo, si alguno está cargado, cansado, venga a mí. Siempre podemos ir a Él. Siempre podemos ponerle nuestras cargas a Él. Hay situaciones de las cuales, la mayoría de las situaciones que a nosotros nos pasan, nosotros no las sabemos manejar, pero el Señor sí sabe manejarlas. Aún a nivel de iglesia. El pastor a mí no me lo ha dicho, pero ya yo he pasado por ahí, estoy en esa posición también. De situaciones de las congregaciones en la cual como que no encontramos la respuesta. Pero sí podemos decirle, Señor, tú sí sabes, tú sí conoces cuál es la necesidad de la iglesia. Y tú sí conoces qué respuesta vas a dar a esta situación que está pasando, a una X situación que está pasando. Y muchas veces a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de pareja, en el trato con nuestros hijos, en nuestras relaciones, con las amistades. Gloria al Señor. Siempre podemos ir al Señor y llevarle nuestras cargas al Señor. Llevarle nuestra angustia al Señor. Él nunca está ocupado. Él nunca nos deja en pausa. Él siempre nos atiende. Aleluya, porque habitamos en Él. Se presentó vivo con muchas pruebas. Usted y yo como la iglesia de este tiempo no debemos demostrar como que tenemos al Dios de los dioses de las naciones, que son dioses muertos que no responden. Yo sé que usted ha leído las Escrituras. Cuando Elías estuvo en el monte Carmelo y su enfrentamiento con los profetas de Baal y de Acera, esta gente, aunque estaban trabajando con el gobierno de turno, tenían todo lo que ellos necesitaban y el pueblo padecía. Y el pueblo estaba titubeante entre dos aguas. Elías le dio prioridad, dijo, clamen ustedes. Todavía en la noche seguían clamando, seguían
llamando a su Dios y no hubo respuesta. Usted y yo no somos de esa banda. Usted y yo no somos de esa posición. Sin embargo, cuando Elías clamó por fuego y el fuego bajó. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia que sabe clamar, la iglesia que sabe que el Señor ve en el secreto y sabe recompensar en público. Nosotros tenemos muchas pruebas indubitables de que le pertenecemos a Él y que Él es nuestro Dios. No titubeemos en este tiempo por las amenazas, por los rumores. Rumores van a venir porque ya el Señor los dijo. Situaciones difíciles van a venir. Por eso el Señor en las Escrituras dice, oren para que no entren en tentación. Porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Usted ve por qué no podemos poner nuestra mirada en ese hombre exterior? Es débil. Pero el espíritu siempre está presto. Está siempre presto. Gloria al Señor. No permitamos que la corriente de este siglo de temor, de incertidumbre, de duda, ponga semilla en nuestros corazones. Dios no es un Dios de incertidumbre, sino un Dios de firmeza. Y suficiente demostración hay. Suficientes pruebas hay de que Él es todopoderoso, que Él es Dios de dioses, Señor de señores, que no hay otro fuera de Él. Los dioses de la tierra son oro y plata. Su Dios no es de oro, no es de plata. La palabra de Dios dice que los cielos no lo pueden contener. Kabashira Bakai. Aleluya. Pruebas indubitables le dio a la iglesia primera y nos lo está dando a nosotros también. No lo dejó de provisto antes de su partida. Tampoco a nosotros no ha dejado de provisto. La primera iglesia pedía y quería saber acerca de los gobiernos de la tierra, pero sin embargo su respuesta es: a ustedes no les toca saber eso. Ustedes van a recibir poder, y ese poder lo va a hacer que ustedes den testimonio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Van a dar testimonio, pero ese testimonio no es como venimos aquí, no paramos. Yo quiero testificar. Pero cuando usted tenga que testificar y que lo tenga apuntando con un cañón, ¿va a testificar? Dijo el Señor, van a recibir poder para mantenerse firme y testificar. Gloria al Señor. Anteriormente, yo había dicho de eso en una misión que fui en mi país, en un pueblo que se llama Nagua. Carmen sabe. Andaba con una hermana y andaban haciendo el trabajo personal. Y a mí me tocó ministrarle, hablarle del Señor a una señora que estaba en un mostrador. Y ella estaba muy atenta escuchando el mensaje. Lo que yo menos pensaba era que ella me dijo, quédese ahí, y iba a dar la vuelta y iba a salir con un machete para volarme la cabeza. Ella salió con su machete abajo, yo no veía nada. Cuando salió y me midió, le digo la verdad, de la cintura para abajo yo era así que estaba. Pero de aquí para arriba la miré fijamente. Y cuando la miré fijamente, ella me dijo, sigue hablando. Y yo seguí hablando. Seguí hablando ahora con palabras más precisas. Pero no quité mis ojos de los ojos de ella.
Y ahí bajó el machete. Un machete que parecía un espejo. Cuando yo me vi lejos de ahí, yo le dije, ay Señor, gracias, no era mi día. Pero hay algunos que no pueden decir lo mismo. Hay algunos que le han volado la cabeza. Pero hay pruebas indubitables que mientras te vuelan la cabeza como Juan el Bautista, Él está ahí, Él no está ajeno. Porque a veces nos hace pensar la circunstancia de que Dios está a kilómetros, de que Dios no está con nosotros. Porque si Dios estuviera conmigo, yo tuviera dinero en los bolsillos, yo estuviera sana, yo tuviera provisión. No es así. Aleluya. El bienestar, el confort físico no asegura que el Señor estará ahí. Aleluya. Porque Él está por encima de nuestras necesidades. Él está por encima. Y cuando estudiamos la vida de la iglesia, la vida de los apóstoles, pobres, dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, dice que la mayoría murieron aserrados, pobres, errantes, con frío, desnudos. Aleluya, pero sembrando semillas, y aún la semilla que sembraron todavía continúa dando fruto y continuará dando fruto, porque es la única semilla que permanece, que perdura. La semilla del reino, dice ahí, durante 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Iglesia, no te entristezca porque tu oración por cosas materiales no sea contestada. Tú y yo, aleluya, debemos trascender a nuestras oraciones que lo ven, lo palpan de cosas materiales. Necesitamos, aleluya, establecer el reino de Dios en los corazones. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Hemos sido separados para eso. Ese es el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios no es que tú estemos, mire, próspero, bendecido y prosperado físicamente, por olvidado de Dios. Aleluya. El libro de los Hechos habla. Comenzó la persecución en la iglesia. Algunos murieron. Jacobo fue pasado a espada. Esteban fue muerto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la iglesia se reunía pidiendo al Señor valentía para seguir testificando. Y dice la palabra, el libro de los Hechos, que mientras oraba la iglesia, el lugar donde estaba tembló. Tembló la respuesta de Dios. Dios quiere temblar en nuestros lugares. Dios quiere temblar en nuestros corazones por su presencia. Por ese deseo ardiente ahí, por testificar del reino de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para eso. Y las pruebas indubitables ya han sido dadas. Jesucristo vive. No le demos precios. No le demos tanto precio a las circunstancias temporales que no son comparables con el reino venidero. No ha pasado por nuestra mente lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero mientras tanto, establezcamos el reino. No tengamos asesión de personas para establecer el reino, grandes y pequeños. Mire, yo me gozo, yo tengo un nieto de 11 años, de 12 años, y ese niño me acosa. ¿Está bien esa palabra decirla así? Me insiste, me gusta más, me insiste. Abuelita, vamos a estudiar la palabra. Él me llama, abuelita, vamos a estudiar. Abuelita, vamos a estudiar. Ya señalo día para estudiar, pero además de eso, llama a la otra prima que vive en otra zona. Déjeme llamar a fulana también para que participe. Y yo digo, Señor, gracias por ese ardor en el corazón de ese niño, por estudiar la palabra de Dios. Ese ardor. Y le digo la verdad, yo lloro por eso y sigo orando por él. Gloria al Señor.
Y a veces cuando terminamos, me sigue escribiendo y haciéndome más preguntas, me sigue escribiendo. Y en tiempo pasado me escribió algo y me dijo, abuelita, ¿y cómo yo alimento mi fe? Óigame, eso, mire, ¿cómo yo alimento mi fe? Y yo le contesté, alimentamos nuestra fe teniendo comunión con Dios y su palabra. Teniendo comunión con Dios y su palabra. Cuando yo no le tomo el teléfono, porque a veces estoy muy agotada a las 6 de la tarde, él me escribe ay, abuelita, tú no me coges el teléfono. Ay, pone, ay, abuelita, tú no me tomas el teléfono, si no llama al abuelo. ¿Qué está haciendo mi abuela que no me coge el teléfono? ¿Nos ponemos guapos por esa existencia? No. No. Yo me conmuevo cuando lo oigo, porque él insiste, rebusca. Y no es un estudio bíblico así de que vamos a estudiar un libro, no es pregunta de la Biblia y ahí está contestando. Yo, abuelita, yo. Porque hay 3 en línea. 3, él y 2 más en línea, participando. Gloria al Señor. Aleluya. El reino de Dios tiene que ser establecido en grandes y pequeños. A veces abrimos nuestra boca, pero es para murmurar y juzgar cómo está el mundo. Pero ¿qué estamos aportando para que eso no suceda? ¿Qué aportamos? Estamos sacando tiempo para orar, para Señor, mira la generación de este tiempo. Estamos sacando tiempo para alcanzar a los demás cerca. ¿Cuáles son los más cerca? Nuestros nietos. Esos son los más cerca. No permitamos que otros nos lo enseñen, porque hay medios que lo están enseñando y no es lo correcto. Ellos tienen sus luchas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? A veces más que orar también podemos sacar tiempo diario para enseñarle la palabra, pero no lo dejamos en el mundo, que ellos continúen en su mundo. ¿Usted sabe cuál es? Porque para buen entendedor pocas palabras bastan. Pruebas indubitables. Gloria al Señor, por 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Iglesia, nosotros necesitamos hablar del reino de Dios. Hablemos menos de nuestras pruebas. Hablemos menos de nuestras aflicciones. Hablemos menos de nuestras angustias. Hablemos menos de lo que nos falta. Y hablemos del reino de Dios. Gloria al Señor. Yo viví un tiempo de mi ministerio en que andaba con mis hijos pequeños de arriba y para abajo y para arriba porque no tenía quien me lo cuidara. Y una vez me acuerdo que se lo iba a dejar a mi mamá y mi mamá me dijo, tú no entenderás dejarlo ahí. Yo me lo tuve que llevar. Y llorando en el camino, el Señor nada más me hablaba y me decía, no llores y avanza. Avanza. Que de ti me encargo yo. No nos podemos sentar hasta que ellos crezcan, porque si nos sentamos hasta que ellos crezcan, la obra de Dios en nosotros se detiene y esto no se puede detener, esto tiene que continuar, esto tiene que seguir. Y mientras nosotros nos concentramos, vivimos mirando nada más necesidades, mirando en la casa qué me falta, qué fornitura me falta, qué fornitura tengo que cambiar, mirándome a mí como persona, qué cosa me falta. El reino de Dios se detiene de mi parte. Este reino no se puede detener. Usted y yo fuimos separados para eso, y para eso nos dieron pruebas indubitables de que Él vive. Y si Él vive, vamos a establecer ese reino de vida sobre la gente que todavía no le conoce. Grandes y pequeños, jóvenes y viejos. Aleluya. Es nuestra encomienda hasta los confines de la tierra. Deje que otro vaya al confín, pero ni que sea el vecino vaya y dígale. Deje que otro vaya al confín, pero ni que sea su compañero, modélele. Vamos a modelarle a Cristo. No nuestras circunstancias, no nuestra cultura,
Vamos a modelarle el reino de Dios, al reino que nosotros hemos sido llamados y al reino que pertenecemos. Y ya voy a terminar. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 20. Aleluya. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, puesto en medio, le dijo: pasa vosotros. Y cuando los hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tenemos pruebas indubitables. Dice ahí, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Si miramos al Señor, vamos a dejar de estar viendo lo que nos falta. Vamos a dejar de estar viendo la falta de nuestro hermano. Si miramos al Señor. Hay muchas cosas que cuando desviamos nuestra mirada del Señor, apagan nuestro gozo. Cuando nuestro gozo en el Señor debe ser constante. El apóstol Pablo de la cárcel escribe a la iglesia libre: regocijado en el Señor siempre. Os digo, regocijado en el Señor siempre. En cárcel fría, con hambre, sin familia, preso. Muchos de sus colaboradores habían vuelto atrás. Dice las escrituras que Lucas no lo dejó. Enfermo. Con una enfermedad que no valía la oración del domingo de la iglesia del Calvario. Persistía esa enfermedad porque el Señor dijo: bástate mi gracia. Viendo al Señor se regocijaron. Regocíjate y canta, oh iglesia el Calvario, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es. Aleluya. Servimos al Dios que ha dado pruebas indubitables, el Dios de lo imposible. Cuando las examinamos desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, vemos al Señor haciendo lo imposible posible. El hecho de que usted esté aquí, humanamente, de que yo esté aquí, es un hecho imposible. Pero para Dios es posible. Por eso podemos estar aquí. Porque estábamos muertos en deleite, en pachanga, enemigos de Dios por naturaleza. Pero Él nos llamó, nos separó. Esto es milagroso. Si no hubiera otro milagro, con este es suficiente. Con el milagro de la salvación es suficiente, porque ni usted ni yo hicimos nada para que esto sucediera. Es obra absoluta de Él. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra a Él. Pablo, hablándole a los Gálatas, lo dice bien claro, que era un don de Dios, que estaba oculto para los hombres, pero se nos fue revelado. Gracias, Jesucristo, por esa revelación. Viéndolo se regocijaron. Le mostró las manos. Por 40 días estuvo dando señales, pero ahora nosotros nos regocijamos con Él, porque, aleluya, creemos su palabra y su palabra dice que más bienaventurados son los que creen sin ver. Y si creemos sin ver, vamos a dar gracias. Señor, gracias. Yo no sé por qué me está pasando esta situación, pero yo te doy gracias. Porque hay situaciones en las cuales a nosotros nos pasan. Hay situaciones a veces de enfermedad, de retraso, que nos están librando y guardando. ¿Usted sabía eso? Que nos están librando y guardando. El día pasado, creo que hace una semana o 2 semanas, aleluya, ya cuando casi ya yo estaba llegando, mi esposo me está llevando a mi trabajo, reviso y veo que me quedé sin mi llave de entrada. Y le digo yo a mi esposo: ¡ay! Se me quedaron las llaves de entrada. No quedaba de otro que dar reversa. Y yo fui todo el camino diciéndole: Señor, gracias, porque tú nos estás librando. Gracias de lo que me estás librando, de que yo entrara hoy faltando 10 para las 7 de la mañana
al edificio. Gracias, yo no sé, pero yo sé que tú me estás librando. Gracias, Señor. Y tuvimos que volver a la casa, buscar la llave. Y entonces cuando entré, yo le dije, gracias, porque este era el momento, el tiempo y la hora en que yo tenía que entrar en este día. Y tú lo sabías. Y por eso traíste retraso. Eso no pasa. Porque hay gente que sí, hay gente que siempre le viene pasando. Ya se ha vuelto en ello un hábito, pero en mí, gracias a Dios, no. Gloria al Señor. Y agradecí porque lo primero que viene a nosotros es lamentación. ¡Ay! Ya me estoy poniendo vieja. ¡Ay! Y comenzamos a buscarle la quinta pata al gato. ¿A quién acusar? ¿Quién fue el culpable? Gloria al Señor. Y olvidamos que muchas veces Dios está haciendo eso para bien, para librarnos. Amén. Pruebas indumitables. Dios nos ha dado pruebas indumitables, hermano. Hablemos del Señor con convicción, convencido. Este no es un producto más. Este no es un producto de moda, de temporada. Es el evangelio del reino, de un reino eterno. Gloria al Señor, que el Señor nos vino a traer para salvación, en la cual nos ha hecho participante de este reino, para notificar, para enseñar, para mostrar la riqueza de este reino a todo el mundo. Somos bienaventurados porque hemos sido separados para eso, hermano. No busquemos excusas. Ay, es que yo no sé, porque no es que nos han llamado a todos a estar aquí. Pero sí nos han llamado a todos a ser luz, a modelar a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y termino diciendo, prueba que no admiten dudas. Señor, te doy gracias. Tuyo es el reino, la gloria y la honra por siempre. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra de restauración, de redención sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, que no nos dejaste en la tumba de oscuridad, en la tumba, Señor, de muerte eterna. Gracias, porque nos has separado, Señor, para ser instrumento. Señor, gracias porque nos has comisionado para decir a otro, para hablar de ti, de la riqueza de tu reino. Gracias te damos. Gracias por Iglesia del Calvario. Gracias por nuestros pastores, por los que nos presiden y gobiernan. Muchas gracias por las pruebas indumitables, Señor, de que tú vives, de que estás sentado a la diestra del Padre. Pero no solamente eso, gracias porque nos has sentado juntamente contigo. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le gracias.